Buenos días, Perla. Todavía faltan 2 minutos. Vamos a esperar a que den la hora, a ver si van conectando tus compañeros. Buenos días. Hola, profa, buenos días. Hola, profa, buenos días. Buenos días. Ok. Esta semana ya nos toca ver otro enfoque. Que es el enfoque centrado en la persona. Y en este caso nos habla de Carl Rogers. Bien, entonces es lo que vamos a ver en esta semana. Bueno, y todavía van a ser varias semanas que vamos a ver este enfoque. En el caso de Carl Rogers es un poquito diferente porque, bueno, si lo comparamos con Paulo Freire, ¿no? Entonces, porque Paulo Freire era más sobre el diálogo, en el caso de alfabetización, de la educación para niños, pero también se enfocó un poco más en los adultos. Entonces son varios aspectos que mencionamos con Pablo Freire, ¿no? Y en el caso de Carl Rogers, digamos que se va más bueno, en el ámbito educativo más a los niños, pero también en los adultos, pero no tanto en la educación, sino que como él fue psicólogo, entonces él empleó mucho lo que fue la terapia, ¿no? Utilizaba mucho la terapia y ayudaba a las personas por medio de esas terapias. Y nos dice que es un enfoque centrado en la persona porque él decía que se tenía que enfocar, bueno, al inicio él lo llamaba cliente. Él, digamos, como utilizaba la terapia,
pues sus pacientes eran sus clientes, ¿no? Entonces decía que enfocado en el cliente. Entonces, que digamos que ponernos en los zapatos de ellos, analizar cuáles eran las problemáticas que tenían, cómo se les podía ayudar, pero él fue más un poquito por la terapia. Y de ahí hay varios, de su teoría, de lo que él, de su experiencia, de todo lo que él estudió, etcétera, surgieron varias definiciones que lo podemos aplicar ya en el ámbito educativo, ¿ok? Antes de que iniciemos, acuérdense, ahí les mandé mensaje en la plataforma que ya estaban sus calificaciones en el SAE. Hubieron algunas personas que no entregaron todas sus actividades. Luego inclusive a algunos les faltó la última de la semana, ¿qué? 5, actividad 5. Entonces, y otras, pues más, aparte de esa, les faltaron otras más. Les recuerdo que se califica todo, ¿no? Y las actividades, los trabajos que sean en plataforma, acuérdense que tiene un valor del 50%. Si no suben sus actividades, aunque les decía yo, si tienen 10 en el examen o 10, aunque participaciones, aún así tienen 5 porque no subieron ninguna actividad, que ahí ya ese 50% ya no lo tienen. Entonces, si les digo, con una actividad que no suban, pues tienen 0 y ya les perjudica. Acuérdense que en este caso, les mencioné que aunque tenía fecha de entrega, bueno, todas tienen fecha de entrega, pero estaban abiertas hasta la última semana, o sea, de la semana de evaluaciones, ¿no? Entonces, por si alguna razón no subí la actividad 1, la 2, la 3, etcétera, sí. Entonces, pues ya después las voy subiendo porque siguen abiertas. Obviamente no iban a tener la misma calificación, pero las podían subir después. No sé qué pasó ahí. Les recuerdo que todo lo que aparezca ahí en la actividad es lo que vamos a realizar en las clases. No es como antes de que nada más eran las tareas, ¿ok? Sino ahí ya va implícito lo que se va a ver y lo que se va a trabajar en las clases. Entonces yo tengo así la duda de no sé por qué algunas no subieron varias actividades, porque entonces me están dando a entender que no lo están trabajando, ¿no? Durante la clase, ya sea en salón o ya sea en casa. Entonces, yo dije, entonces, nada más están viendo la clase, pero pues no están realizando las actividades. Porque si las realizan ahí en sus libretas, si no me dio tiempo, a lo mejor por X motivo, no me dio tiempo de hacer la conclusión, la bibliografía, pues por lo menos subo lo que trabajé en las clases, ¿no? En la semana. Pues obviamente pues no voy a tener 10 porque me falta lo demás, pero pues tampoco voy a tener el 0. Entonces ya tomo captura mi libreta, lo pongo en documento y aunque sea eso lo subo. Pero pues ni siquiera eso me subieron algunos. Entonces, y pues bueno, tuvieron abierto pues todo ese tiempo. En el de los foros igual hubieron personas que no respondieron los foros, o a veces nada más respondieron uno y los demás ya no. Y y bueno, las que participan, digamos, en todas las clases, en lo de los foros, pues no les perjudica mucho. Obviamente no les baja un poquito, ¿no? Pero no mucho porque participan en todas las clases. Pero aún así es importante, si quieren en la parte, todo el porcentaje de la participación. Entonces, aparte de lo que yo opine en las clases, pongo yo algo ahí en el foro. O la opinión o mi comentario de alguna opinión que puso mi compañera, también así les dije que lo podían poner, ¿ok? Entonces, para que lo chequen, volví a revisar, o sea, me pasé varias horas todavía
revisando, volver a revisar que si estuvieran todas las tareas calificadas, etcétera. Entonces, pero de todas maneras ustedes revisen sus actividades que estén calificadas, que les aparezca lo del examen, en lo del examen, les aparecían las respuestas hasta que ya se cerrara. Siempre que vayan a presentar examen, las respuestas les va a aparecer ya cuando se cierre el examen, ¿ok? No antes. Entonces, si tienen, ya les debe de aparecer, ya les aparece su calificación y las respuestas por si tienen, por si tienen alguna duda. Lo de la presentación, las que les dije que tenía un 5%, la mayoría sí lo presentó. Las que faltaron, pues yo les dije, bueno, grábenlo en PowerPoint y lo suben como si lo hubieran presentado en clase, y aún así pues no lo subieron. Entonces, pues ya les di varias opciones. Aquí lo que sí les pido es que organícense mejor, trabajen. Yo les voy diciendo, bueno, vamos a trabajar el punto 1, el punto 2, y les doy, y si voy muy rápido, pues dígame, es que no he terminado, entonces yo me espero. O sea, como yo no las veo, bueno, solamente las que estén aquí en el salón, yo no sé si ya terminaron o no. Pues si sienten que voy muy rápido, que ya me estoy pasando al otro punto y no han terminado el otro, dígame y ya les doy tiempo. Pero les digo, todo lo que pida la actividad lo trabajamos en la semana. Entonces no hay bueno, yo no le veo el problema del por qué no suben las actividades. Si hay algún caso especial que por algún motivo importante no suban o no puedan, etcétera, la actividad, nos lo deben de comentar para que nosotros entonces busquemos otras opciones, ¿ok? Entonces, para que se vayan poniendo al corriente, porque algunas sí salieron bien, pero otras sí salieron muy bajas, inclusive sí hay reprobadas. Entonces, para que le echen ganas y pues todavía les queda el 2 y el 3 y ya puedan recuperarse, ¿no? O si alguien tenga un caso especial de las que hayan, por ejemplo, reprobado, me escriben, pero tiene que ser hoy para ver qué otras opciones les podemos dar. Pues obviamente ya no van a tener un 10 o un 9, pero al menos que pues ya no reprueben en este caso. Entonces todavía tienen el día hoy, me escriben para ver qué podemos hacer. ¿Ok? Dime. No, diga, a partir de esta semana ya es del segundo parcial. Las que entraban para el primer parcial les había comentado que era hasta la semana 5. Pero es que es lo mismo. Si ustedes lo revisan, yo les voy diciendo, la actividad, por ejemplo, en este caso, semana 6, la actividad 6 nos pide el punto 1 hacer esto. Y ya yo les voy diciendo, eso es lo que estamos viendo aquí. Hasta les digo, pónganle en su libreta el punto 1, el punto 2, para que vayan sabiendo lo que van a hacer, porque es lo que pide la actividad. Y luego les dije, pueden tomarle, si lo hicieron en su libreta, pueden tomarle captura, pegarlo en un documento y ya nada más poner la conclusión y la bibliografía. O les dije, si están en su casa y están en una computadora, si no lo quieren hacer en la libreta, abren, por ejemplo, Word y lo van haciendo ahí, ya para que no tengan que estarle tomando foto y eso también. Pero lo que hacemos en las clases es lo mismo que nos pide ahí la actividad. Casi nos lo marcaron ahora, que ustedes deben de saber cuáles son las actividades que se van a trabajar y lo que ustedes tienen que subir. Más porque aunque estés aquí en el aula, pues no les podemos calificar como antes, ¿no? No podemos estar con ustedes. Entonces, por eso lo tienen que subir. Lo que se trabaje, por eso lo tienen que subir. ¿Ok? Bueno, entonces, para que chequen sus calificaciones y bueno, cualquier cosa, pues, le vayan echando ganas, ¿no? Bueno, entonces les voy a poner la presentación, vamos a ver a Carl Rogers y acuérdense que tienen que leer
leer los documentos, los recursos, ver los videos. No, o sea, este no es, bueno, sí es, pero no es lo primero. El punto número 1 nos marca que tienen que escribir una reseña de la entrevista. ¿Alguien vio el video? De hecho, tarda muy poquito. Ni siquiera es un video de que, luego yo creo que ni abren los videos así porque está muy largo. Entonces, pero ese que está ahí está muy súper corto. Entonces, no sé quién, haya visto el video que está ahí en la plataforma. Yo lo vi muy poco. Dime, ¿qué recuerdas? Nos hablaba que para Carl Roger era importante ser empático y aceptar al alumno como era. Muy bien. Bueno, tú lo interpretas en el alumno, pero pues básicamente es cualquier persona, ¿no? Ok, bueno, se los voy a poner porque tarda muy poco, inclusive creo que menos de 2 minutos tarda. Entonces, ahí en su libreta pónganle punto 1 o nada más un 1, como ustedes prefieran. Les voy a poner el video porque luego es súper corto, muy corto. Bueno, es parte de una entrevista, dice entrevista, pero es parte de una entrevista y nada más está ahí lo que menciona él, ¿no? Entonces, pero digamos que lo que él dice es, digamos que la base de su teoría, ¿no? Entonces, ahí en su libreta o en Word, o lo que ustedes lo vayan a hacer, el 1, y tienen que escribir una reseña, en este caso de lo que dice él aquí en la entrevista, y lo vamos a ir comentando, ¿ok? Ajá, de hecho, hay varias escuelas que llevan su nombre. I'm very fortunate, and the client is very fortunate, if I can feel I really accept you fully just as you are. Sometimes that's very difficult. I held an interview with a young man in South Africa. I didn't know anything about him. It turned out he was an officer in the South African Army. Now, for me, that meant it meant that I stretched my empathic abilities to their very limit to try to be with him, to try to understand him, try to be caring toward him. I didn't feel I did too well. Yet, I've learned since that interview really changed the course of his life. So I feel that if I can be genuinely understanding, try to listen not only to the words, but to the meaning, trying to understand the person that's hidden within each one of us, that's helpful. If I really care about this person in an unconditional way, that's helpful. If I can really be myself in a relationship, not a professional expert, not a quote psychologist, not a psychotherapist, just me in that relationship, that's helpful. All those things are possible, and when they come together, that creates a very powerful climate for change, for growth, for drawing out the potential of the client. I am very fortunate, and the client is very. A ver, en lo que ustedes van escribiendo ahí su reseña, les voy explicando un poquito. Aquí dice, acuérdense que les mencioné que el enfoque es el enfoque centrado en la persona, pero que él inició enfocado en el cliente. O sea, porque les decía yo que para él, sus pacientes, pues eran clientes, ¿no? Para él. Y entonces dice que él se siente muy afortunado y que el cliente es muy afortunado, ¿ok? Y pues obviamente él trataba diferentes
diferentes personas, ¿no? Con diferentes vidas, diferentes trabajos, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ser. Y entonces él decía que él debemos, bueno, en este caso lo menciona con él mismo, ¿no? Que él debe de aceptar completamente a la persona, ¿no? Según a cómo es la persona. Y también nos dice que no verlo, de que él era su psicólogo, ¿no? No estar de que yo soy su psicólogo, sino que soy una persona también que lo tengo que aceptar como es y escucharlo, ¿no? Para poder ayudarlo, ¿no? Y nos dice que algunas veces esto es muy difícil, porque más cuando estamos de manera profesional, entonces quitarnos esa parte de que yo soy el profesional y te tengo que ver a ti, bueno, en este caso que los veía como clientes, entonces es muy difícil, decía él, ponernos en su lugar o ponernos en sus zapatos o quitarnos esa parte de que yo soy el profesional y tú eres mi paciente, entonces que era un poquito difícil en ese sentido, ¿no? Y después que estuvo, dice que con una persona que era oficial, ¿no? Entonces, a lo mejor él, cuando estaba con sus clientes y sus pacientes, entonces a lo mejor había quizás personas que para él en lo que hacían en su trabajo o su manera de pensar, quizás él no estaba de acuerdo. Pero decía que al momento de estar en este caso en la terapia, entonces él tenía que, como dice ahí, tenía que llevar mis habilidades empáticas al límite. O sea, realmente ser empático con esa persona y aceptarlo tal cual como es para poderlo ayudarlo. Y él dice que bueno, que a lo mejor y no lo ayudó muy bien, ¿no? Entonces, pero dice que desde ahí aprendió que la entrevista pues cambió el curso de su vida, que en este caso tanto el de él como en este caso del paciente o del cliente. Entonces, bueno, él utilizaba la terapia, pero en la terapia él decía que se llevaba a cabo una entrevista, o sea, era por medio de una entrevista para saber sus situaciones, qué era lo que le preocupaba, cuál era el problema que tenían o que según ellos tenían, etcétera, ¿no? Entonces también nos dice que escuchar no solo las palabras, sino también el sentido que la persona está escondiendo en cada una, porque luego si lo pasamos ya de manera, no sé, académica, si nosotros entrevistamos a un padre de familia, por ejemplo, que a lo mejor queremos saber alguna situación de los alumnos, entonces siempre les he dicho, el padre de familia, habrá algunos que sí les digan, pues la verdad que sean honestos, que digan todo lo que ustedes les pregunten, les contesten verdaderamente, pero habrá otros padres de familia que no, o sea, que no les van a decir mucho. O sea, como diciendo, pues, ¿por qué le voy a contar todo, no? Entonces, es de que ahí, como él dice, es escuchar la palabra que nos están diciendo, pero también qué es lo que nos quieren decir en esas palabras, pero también en sus gestos, en sus movimientos también, esa nos puede dar, le pueden dar algún sentido. Y, por ejemplo, el lenguaje corporal, también, aunque no nos digan, por ejemplo, una persona que no dice que está enojada, pero nada más verle que frunce, por ejemplo, aquí el ceño, aquí la frente, o que se ven sus ojos así, pues ya nos puede decir que entonces esté enojado, aunque no nos lo esté diciendo, ¿no? También las personas que son muy nerviosas, ajá, o que se están comiendo las uñas, ¿no? O que se están, como dices tú, agarrando las manos, que se están moviendo así, o que se están parando, que están muy nerviosos. No nos lo están diciendo, pero ya sus movimientos o sus gestos nos pueden decir otra cosa, ¿ok? Y entonces aquí también nos está diciendo eso, que no solamente escuchar las palabras, sino verlo completamente, sus gestos, sus movimientos, pero también tratar de interpretar en esas palabras que nos está diciendo qué es lo que nos quiere decir o qué es lo que está ocultando, ¿no? Y y bueno, también dice pues que se debe uno interesar en la
en la persona, ¿no? Porque puede ayudar. En esta parte que dice de forma incondicional, bueno, ya no sé dónde me sale, pero decía que de forma incondicional también vamos a ver más adelante esta parte de las condiciones, esta parte incondicional, ¿no? Sí, que dice, si puedo llegar a ser yo mismo en la relación, que te muestres tú tal como eres con la persona. En este caso habla de ambos, tanto del cliente como de él mismo. Que también debes demostrarte. De hecho, vamos a ver creo que es el jueves, me parece, que vamos a ver cómo es el proceso para llegar a ser persona, que así se llama, o cómo convertirse en persona. Vamos a ver todo ese proceso y ya lo van a entender un poquito mejor. Entonces, o sea, si puedo llegar a ser yo mismo en la relación, o sea, que no ocultes nada, que seas tú tal cual, por eso dicen, no un profesional experto, no un psicólogo, no un psicoterapeuta, sino él como persona, a como es como persona para brindar un poquito más de confianza porque luego también no es fácil ir a una terapia, ¿no? Decir, ¿qué me van a decir? O me va a encontrar algo malo, o va a decir, más con psicólogo, decir, me va a encontrar que estoy loco o qué, ¿no? Entonces no es tan fácil. Entonces él decía que bueno, mostrarse tal cual como es con el cliente para que puedan tener confianza y ellos también puedan ser como ellos mismos son, ¿ok? Y que eso puede ayudar para, en este caso, la terapia, ¿no? Ok. Bueno, aquí se creando un poderoso clima para el cambio, pero lo mismo en la manera de cómo se está, de cómo están la entrevista, de qué es lo que pueda decir la persona, cuál es el problema que tiene para poder ayudar. ¿Ok? Eso es lo que nos dice Carl Rogers. Entonces espero ahí escribir. Para que vayan escribiendo lo de su reseña. Se los voy a poner aquí. I really Para que lo accept you terminen. fully just as you are. Sometimes that's very difficult. I held an interview with a young man in South Africa. I didn't know anything about him. It turned out he was an officer in the South African Army. Now, for me, that meant that I stretched my empathic abilities to their very limit to try to be with him, to try to understand him, try to be caring toward him. I didn't feel I did too well. Yet, I've learned since that interview really changed the course of his life. So I feel that if I can be genuinely understanding, try to listen not only to the words, but to the meaning, trying to understand the person that's hidden within each one of us, that's helpful. If I really care about this person in an unconditional way, that's helpful. If I can really be myself in a relationship, not a professional expert, not a quote, psychologist, not a psychotherapist, just me in that relationship, that's helpful. All those things are possible, and when they come together, that creates a very powerful climate for change, for growth, for drawing out the potential of the planet. Ok, muy bien. Bueno, espero que hayan terminado ahí su reseña. Acuérdense, tienen que ponerle el número 1 y la reseña del video en este caso. ¿Ok?
Y nos vamos con el punto número 2. Le van a poner número 2 que dice redactar la biografía de Carl Rogers. El 2. La actividad 2. Bueno, es que es la actividad 6, pero es del punto 2 que marca. Deben de revisar qué dice la actividad. Acuérdense que deben de revisar sus recursos, cuáles son, si es video, si es página, si es PDF. Y también tienen que revisar qué dice la actividad 6. No se esperan hasta que ya el viernes o el sábado que lo voy a subir a ver qué dice. Deben de revisarlo también antes de la clase. Redactar la biografía. Ahí les pido una imagen. Las que están ahorita en sus casas, si están en computadora, pueden buscar una imagen y ponerlo ahí, ¿no? Y alrededor pueden poner sobre su biografía o abajo, o como ustedes lo quieran agregar. Los que lo estén haciendo en su libreta, dejen el espacio si quieren para ponerle la imagen o la fotografía de Carl Rogers. Ya que hayan redactado la biografía, digamos aspectos importantes de su biografía, abajito ustedes le van a escribir qué es lo que más destacado para ustedes de su biografía. O sea, pero para ustedes, ¿qué es lo que más para ustedes es más destacado? ¿Ok? Entonces lo vamos a ir viendo por partes. Bueno, a ver, quien haya leído sobre Carl Rogers, ¿qué me pueden decir de él? ¿Qué era, qué hizo, o qué estudió, etcétera? Alguien que quiera comentar lo que haya visto sobre su biografía antes de que iniciemos. Nadie. Bueno, Yo mismo. dime. Bueno, Carl Rogers tenía 6 hermanos y pues él nació el 8 de febrero de 1902. Ok. Dime. ¿Quién me está hablando ahí? Yo, pero no sé si va a seguir yo. No, bueno, ya apagó su micrófono. Bueno, también nos hablaba que él propuso una idea de la personalidad de cada individuo. También, bueno, salió una teoría de la personalidad que él proponía énfasis a la libertad de cada individuo y también nos hablaba que las personas podemos realizar realizarnos, Ujú. sí creo que es la palabra Como correcta. personas, ¿no? Ajá, Muy bien. y ya. Gracias. Dime, Itzel. Ujú. Sí. Muy bien. Ahora que mencionas de que fue humanista, todos los enfoques que el de Paulo Freire, ahorita el de Carl Rogers y los que vamos a ver de Pierre Faure y de Montessori, todos son humanistas. Ok, vamos a ver los humanistas en este caso. Muy bien. Les voy a ir como con partes para que vayan, de lo que me comentaron, parte está aquí, y y lo vayan anotando ahí en su libreta como biografía, ¿no? Para saber sobre él y su contexto. Acuérdense que ahorita estamos en el subtema de Carl Rogers y su contexto, ¿no? Y bueno, como habían comentado, nació el 8 de febrero de 1902 en Oak Park, Illinois, en el seno de una familia protestante, fundamentalista y próspera, ¿no? Como habían comentado también, tuvo 6 hermanos. Su infancia se vio también un poquito restringida, ¿no? Por las ideas y las actitudes de sus padres, ¿no? Porque si eran como muy,
muy estrictos, ¿no? Y un pensamiento que ya cuando él fue creciendo, pues ya no estaba muy de acuerdo, ¿no? También nos dice que fue un niño introvertido y un alumno dotado que amaba los libros. Por lo mismo que era como muy introvertido, pues él no era agresivo, ¿no? Pero y tampoco le gustaban los deportes y pues más bien como que su infancia la vivió un poquito en solitario, a pesar de que tenía varios hermanos, su vida la pasó un poquito más en solitario, por lo mismo de que era un niño muy introvertido. Pero les vuelvo a repetir que digamos que esa parte de que era introvertido fue un poquito más por cómo eran sus padres, ¿no? Con ellos. Se mudaron a una granja cercana a Glynn, Illinois, cuando cursaba el bachillerato, porque sus padres decían que digamos que los jóvenes que de la zona urbana, por así decirlo, podría corromper a sus hijos. Y entonces por eso decidieron, y bueno, con la cuestión de que ya estaban más grandes, que se pudieran hacer cosas indebidas, etcétera. Entonces, por eso se mudaron a una granja, porque creían que pues ya no iban a estar, digamos, en contacto con algo que no fuera muy de acuerdo a lo que ellos pensaban. Bueno, segunda quisieran algo malo, por así decirlo, ¿no? O que se juntaran con personas no buenas, etcétera. Después dice que desde el segundo año en la universidad inició sus estudios sacerdotales por la misma influencia que tenía de sus padres, ¿no? Y después al año siguiente viajó a China para asistir a una conferencia de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos en Beijing. Ahí a partir de que estuvo en esa conferencia, ahí empezó él como a tener otro tipo de pensamientos, ¿no? A cambiar un poquito su forma de pensar. En 1924 se casó con Helen Elliot, el cual pues la había conocido en la secundaria. Después se inscribió en el seminario Union Theological. Posteriormente decidió terminar sus estudios de psicología. Todavía está, de hecho estaba estudiando creo que derecho, después ya no, después se interesó en la psicología. Entonces ya les digo que a partir de la conferencia que donde viajó, que estuvo ahí, se fue inclinando un poquito más hacia la psicología y fue cambiando su manera de pensar. ¿Okay? De hecho, pues ya terminó sus estudios ya después de que se había casado, ¿ok? Después fue maestro y después descubrió con agrado que el profesional interesado en la consulta privada, que en este caso sería como las terapias, podía ganarse la vida fuera de la iglesia, ¿ok? Entonces, él empezó a tener un poquito en contacto con personas mediante estas terapias, pero porque él se daba cuenta que las personas, bueno, que estuvo en la iglesia, en las conferencias, etcétera, se dio cuenta que habían personas que necesitaban ayuda, ¿ok? Y entonces él vio que por medio de las terapias se podía ayudar a estas personas. Nos dice también que consiguió su primer empleo en Rochester, Nueva York, en un centro de orientación infantil, trabajando con menores que habían sido enviados por diversas instituciones sociales. En este caso, pues se dedicó un poco más a ayudar a los niños. La forma en que Rogers entendía el proceso de la psicoterapia atravesó por un cambio significativo, ¿ok? Porque él decía que el método que se utilizaba en las terapias ahí en las instituciones,
pues no eran realmente la correcta, o que decía que eso no ayudaba en este caso a los niños. Y entonces se cambió un poquito el método, que era muy formal, ¿no? Entonces, y este método lo llamó la terapia centrada en la persona. Como decía, que antes decía que las terapias se llevaban de que el psicólogo estaba en esa parte, de que yo soy tu psicólogo, yo soy el profesional y así nos tenemos que dirigir, ¿no? Sino ya fue que cambió el método de que como si fuera una charla, por así decirlo, una entrevista informal. Después, como profesor de la Universidad Estatal, Rogers grabó por primera vez las sesiones terapéuticas reales y pues ya de ahí pues ayudó a mejorar sus terapias. En 1945, la Universidad de Chicago le ofreció la posibilidad de fundar un nuevo centro de consulta basado en sus ideas y hasta 1945 se encargó de su dirección. Entonces, pues porque el método que él utilizaba, pues estaban viendo que sí funcionaba para ayudar a las personas por medio de estas terapias, entonces pues ya pues tuvo otros ofrecimientos, ¿no? Importantes. En 1951 fue cuando publicó su libro de la terapia centrada en el cliente, que les decía yo que él inició así con la terapia centrada en el cliente, ya después se cambió a la terapia centrada en la persona. Aquí en este libro pues va explicando, ¿no? Cómo era el método que él utilizaba con las personas cuando asistían a terapia, ¿no? Incluso habla sobre la teoría de la personalidad y otras investigaciones que él hizo. En 1957 se trasladó a la Universidad de Wisconsin con la misión de desempeñar un cargo directivo compartido en los departamentos de psiquiatría y psicología. Y hasta 1987, a los 85 años de edad, dirigió el Centro de Estudios de la Persona. O sea, ya aún así ya muy grande, pues ya estaba muy grande y él seguía trabajando y él seguía aportando, ¿no? Sus conocimientos. Y bueno, ahí parece interesante la frase que se tiene ahí, que dice que la única persona que no puede ser ayudada es esa persona que culpa a los demás, ¿ok? Entonces, más a los que piensan que, bueno, todos al final de cuentas tenemos situaciones que a lo mejor necesitamos resolver o necesitamos que nos ayuden porque no nos cuesta un poquito, ¿no? Pero que si nosotros pensamos que nuestro comportamiento, por así decirlo, es por culpa de otras personas, pues entonces es muy difícil ayudar a ese tipo de personas porque están centrados en ellos mismos. Entonces, yo soy violento porque tú me haces ser violento, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Entonces dice que pues ese tipo de personas pues no pueden ser ayudadas, ¿ok? Porque realmente todos tenemos que reconocer cuáles son nuestras deficiencias o cuáles son los errores que nosotros estamos cometiendo. O sea, los demás pues no tienen la culpa de cómo reaccionemos nosotros. Bueno, nos dice aquí que algunas de las premisas básicas contra las que Rogers dirigía sus ataques eran las siguientes. No puede encomendarse al estudiante su formación científica y profesional. Evaluación es educación y educación es evaluación. Presentación es igual a aprendizaje. El estudiante aprende lo que se presenta en la cátedra. Las verdades de la psicología no son arcanos inaccesibles y de educandos pasivos se forman científicos creativos. Esto es lo que él criticaba, no era lo que él pensaba, acuérdense, ¿ok? Esto era lo que él criticaba. Entonces, ¿cómo van entendiendo? A ver, Yeriel, ¿cómo entiendes tú esto, lo que critica Carl Rogers? Esto no es lo que él decía, más bien es lo que él critica, o sea, está en contra de todo lo que está aquí. ¿Cómo lo interpretas tú? Sí, Miss.
Pues es que yo siento que habla como que de la comprensión, ¿no? Entonces, así como aquí dice que, pues que por su formación y personal, o sea, pues, Ah, ya no te escucho. ¿ya me escuchan? Sí. Ajá. Entonces, pues no va a tratar a sus alumnos así como tal cual, pues, porque pues cada quien es diferente. Entonces, él hablaba mucho de la comprensión. Entonces, yo siento que, pues, de igual forma, pues, está bien lo que está diciendo, porque pues, como que se hubiera contradecido, ¿no? Entonces, de igual forma, así como la educación es evaluación, pues, ciertamente, porque pues, al adquirir algo, es pues, tener unos conocimientos a saber qué tanto aprendiste y qué no. Entonces, a lo mejor y no es tanto como un examen, pero pues sí un docente se da cuenta que tanto está aprendiendo el alumno. Entonces, yo siento que también es eso la observación. Sí. Ah, sí, acuérdense que lo que está ahí es, digamos, él estaba en contra, o sea, no compartía lo mismo que está aquí, ¿ok? Jocelyn, ¿está Jocelyn? Y el Entonces, segundo. ¿qué opinas tú? De todo esto que está aquí, él estaba en contra, o sea, no compartía lo mismo, o sea, digamos que era todo lo contrario. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, yo creo que en la segunda sí tiene mucha, en la tercera sí tiene mucha coincidencia con lo que yo pienso, ya que las personas aprenden de diferente manera y unas más rápido que otras. Entonces, pues los aprendizajes deben de ser concordant- con, concordantes con los avances que tenga de conocimientos el alumno. Ok, muy bien. En esa que tú mencionas en la tercera es de un poquito de la escuela tradicional, ¿no? De que nada más lo que se presentaba en la clase, lo que el maestro decía, ya eso era lo que tenía que aprender el alumno, ¿no? Entonces, sí hay diversas formas de aprender. Entonces, aparte de lo que me explique el docente, por ejemplo, ustedes que tienen la plataforma, por eso es muy importante también que lo vean porque se ponen videos, hay páginas, hay PDFs, son diferentes maneras de pensar sobre un mismo tema. Entonces, más lo que también me diga el profesor, más lo que también opinen mis compañeras, entonces todo podemos aprender de todo, no solamente lo que se nos presenta en la clase y lo que nos diga el maestro, sino tenemos muchas opciones para poder tener diversos aprendizajes. ¿Ok? Muy bien. También en este caso, Carl Rogers nos habla mucho de la esfera de la experiencia. Aquí nos dice que la esfera de la experiencia es selectiva, subjetiva e incompleta. Está sujeta a limitaciones tanto de tipo psicológico, que es aquello de lo que quisiéramos tomar conciencia, como biológico, que es aquello de lo que podemos tomar conciencia. Entonces nos dice que hay una esfera de la experiencia propia en cada individuo, o sea, cada uno de nosotros tiene esa esfera de la experiencia. Entonces, que contiene todo lo que nos sucede, todo lo que nos va involucrando, etcétera, de tanto de nuestro organismo de manera biológica como de manera psicológica. Entonces, todo lo que vivimos diario a diario, en cualquier momento, y que se pueda, que bueno, todo lo que nosotros vamos retomando después se nos va a nuestra conciencia, ¿no? Entonces, y que en algún momento quizás nosotros lo podamos retomar más adelante. Entonces, todo lo vivido, todo lo que vemos, escuchamos, sentimos, o lo que aprendemos de diferentes sentidos, se nos va a esta parte de la, bueno, le llamó esfera de la experiencia, ¿ok? Y también nos habla el self como proceso. Entonces, estas definiciones son un poco importantes para que podamos entender ya después cómo nos habla él más adelante.
Nos dice que dentro de esta esfera de la experiencia se encuentra el self, que es una entidad inestable, inmutable. Rogers concluye que no hablamos de una entidad caracterizada por un crecimiento lento o por un aprendizaje gradual. Entonces, aquí el self, digamos, es lo mismo que el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿ok? Es la forma en que las personas o cada uno de nosotros va entendiendo según a nuestras experiencias, según a nuestras vivencias y según las expectativas que nosotros tenemos para el futuro, ¿ok? Y como está ahí el dibujito, pues es como la autoimagen, cómo nosotros nos vemos, cómo nos calificamos, cómo estamos percibiendo lo que nosotros vamos viviendo, ¿no? Las experiencias que nosotros vamos, vamos teniendo, por así decirlo, ¿ok? Y se le llama el self. Y después tenemos el self ideal. Entonces, el self ideal es el concepto de sí mismo, pero que nosotros anhelamos y al cual asignamos un valor superior, ¿ok? Cuando, bueno, es lo que nosotros, el concepto que tenemos a nosotros mismos, pero que quisiéramos ser, que creemos que no lo somos, sino que nos falta para hacerlo, ¿no? ¿Cómo nos vemos? Cuando el self ideal difiere significativamente del self real, o sea, realmente a como uno es, la persona se siente insatisfecha e inconforme y por ende sufre problemas neuróticos. El self ideal es un modelo hacia el cual se dirigen todos los esfuerzos. En este caso, si nos vamos en el físico, hay personas que se van más a las mujeres, pero también hombres, ¿no? Entonces, que su self ideal físicamente sería pues tener un buen cuerpo, ¿no? Entonces, tener un cuerpo así como muy atlético, etcétera, ¿no? Pero en la realidad, no, y luego, pero eso es nuestro self ideal, que queremos un cuerpo atlético. Pero nos vemos en el espejo y no nos vemos con ese cuerpazo. Y luego empezamos a decir, no, pues es que estoy muy gorda o estoy muy gordo, ¿no? Y yo anhelo ser flaquito, tener un cuerpazo, ¿no? Entonces, pero dice que cuando no coincide cómo soy yo realmente y cómo yo anhelo ser y me encierro en esa parte, entonces es cuando tenemos problemas. Entonces fue cuando pues hay personas que se deprimen, etcétera, pues tampoco no hacen nada por llegar a ese ideal, ¿no? Dime. El ideal es lo que yo veo o lo que yo deseo. Lo que tú anhelas ser. Pero no, porque en un espejo te aparece lo que eres realmente. Pero el ideal es como tú te ves, pero que no es en realidad. Como tú te quieres ver. Más bien es como tú te quieres ver, no como eres realmente. Pero hay un problema cuando tú crees que lo que tú quieres ver o lo que tú quieres ser, para ti podría ser como algo inalcanzable. ¿Okay? Entonces, pero ahí está diciendo Carl Rogers que entonces no estás siendo tú mismo, porque no te aceptas como eres. Ajá, cuando quieres ser otra persona, exactamente, que no eres realmente así. Que no está mal porque podemos anhelar, ¿no? Ser mejores, tanto físicamente o cualquier aspecto, ¿no? Pero pues bien sabemos que hay que trabajar para mejorar cualquier cosa, ¿no? Pero cuando difiere significativamente, cuando estamos muy preocupados por mejorar, es que yo quiero ser así, y según yo no soy así, ¿no? Ya sea físicamente o la forma de ser, de pensar, etc. Entonces, pero tampoco hago algo para mejorarlo. Pero estoy como muy de casi necia, ¿no? Es que yo quiero ser así, pero quiero que mágicamente, ¿no? Cambie.
entonces es cuando puede haber un problema. Ajá, cuando se sienten inconformes, pero que eso les afecta mucho. Porque puedo estar inconforme y no afectarme. Bueno, pues no, me cuesta mucho trabajo cambiar esto o el otro. Y bueno, pues ya sí voy viviendo a como soy, ¿no? Pero cuando no lo acepto, ahí es cuando viene un problema. Entonces, ahí puede decir, entonces, como las personas que toman ellos quieren seguir pero se ven gordos. Ujú. Sí, también puede ser eso. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vayan, acuérdense de lo que hablamos ahorita porque antes de que en la próxima clase vamos a hacer el punto, ¿qué? 3 y 4. Entonces, pero antes de ver el otro tema, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ustedes van a hacer un ejercicio sobre el self y el self ideal, ¿ok? Para que se acuerden. ¿Alguna duda que tengan? Por mi parte no, mis gracias. Ok. Ya les puse su asistencia, en lo que estaban participando, ya les puse su asistencia. Ok, bueno, entonces que tengan buen día y nos vemos el día jueves. Recuerden repasar, vamos a ver lo que está en el PDF donde dice teoría centrada en la persona. De la teoría centrada en la persona me parece que es la parte 3 donde dice cómo convertirse en persona. Eso es lo que vamos a ver el jueves. No es todo el PDF, sino nada más esa parte que mencionan ahí. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día jueves. Que tengan buen día. Bye. Gracias, profe, igualmente. Recuerden lo de su calificación.